les bendiga. Qué bonito verlos de nuevo aquí en la casa del Señor, a alabar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a tener un tiempo de oración para poner este tiempo en la mano del Señor. Tomemos una actitud de reverencia. Eterno Padre de la Gloria, te damos gracias en esta noche por permitir que estemos aquí, Señor, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Señor, porque has permitido que cada uno de nuestros hermanos, Señor, haya podido venir, Señor, que tú lo hayas guardado, Señor, en el camino, Señor. Padre, también asimismo, Señor, te damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que viene en camino, Señor, que tú puedas guardarlos, Señor, y que pueda llegar bien a su destino, Señor, que es la casa del Señor, para que aquí podamos adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Todos unánime, juntos, alabando en armonía al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura en Salmo 139, 28, perdón, 23 y 24. 139, 23, 24. Y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Palabra del Señor. Posteriormente, hermano, vamos a tener el enorme privilegio de escuchar los himnos del himnario Celebremos su Gloria con el hermano Oscar Zelay. Buenas tardes, hermanos. Vamos a cantar un himno precioso del himnario de la iglesia, el número 174. Es un precioso himno. Él es nuestra vida, Él es nuestro Redentor. Él vino a salvarnos y a revelarse. Ese es el Dios de amor que tenemos. Qué bella historia de su excelsa el Salvador, Jesús el Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible, el Verbo se encarnó y al mundo descubrió el plan oculto, revelóse al hombre y por su tierno amor levantó. Oh, cuánto
fiel le adoro. Eres mi vida, mi redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Donar mirarle al incomprensible de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbra en mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Hermanos, qué maravilloso, ¿verdad? Él es mi vida, Él es mi redentor y Él viene a salvarnos, ¿verdad? Y con esto vamos a pasar, hermanos, a hermanos, vamos a pasar a la noticia del fin. El ejército de Israel amplía sus operaciones terrestres y avanza ahora hacia el sur de Gaza. Israel asegura que sus soldados luchan cuerpo a cuerpo con Hamas en el sur de la franja. Las fuerzas terrestres israelíes avanzan hacia el sur de Gaza después de 3 días de intensos bombardeos. Los primeros informes de la radio del ejército israelí confirmaron que estas han puesto en marcha una operación terrestre en Jan y Yunis, la ciudad más grande del sur de Gaza, con una población de antes de la guerra de aproximadamente 400,000 habitantes. El ejército afirmó que su ofensiva terrestre en Gaza se está expandiendo a toda la franja. El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, de FDI, Herzi Halevi, dijo más tarde a sus soldados que el ejército está luchando fuerte e intensamente en el sur de Gaza. El ejército indicó que la operación se amplió contra los centros de Hamas en toda la franja de Gaza, según su portavoz principal, el contraalmirante Daniel Hagari. Al finalizar el viernes la tregua de una semana, Israel reanudó una campaña de bombardeos a gran escala en Gaza que los residentes de Jan y Yunis han descrito como la más intensa ola de ataques hasta el momento. Durante el alto al fuego de 7 días, Hamas devolvió a 110 rehenes detenidos en Gaza y cambió de la liberación de 240 prisioneros palestinos y cumplió
y cumplían condena en cárceles israelíes. La mañana del domingo, el ejército israelí emitió órdenes de evacuación en varios distritos de Jan Yunis, instando a la población a abandonarlos de inmediato. Las autoridades israelíes creen que el líder de Hamas se esconden en la ciudad convertida en refugio de cientos de miles de personas huidas de los combates en el norte en las primeras etapas de la guerra. Jan Yunis, una populosa ciudad en el sur de Gaza, ha sido un foco clave de la renovada ofensiva israelí contra Hamas, desde que reanudó su compañía tras el alto el fuego temporal. Israel ordenó la evacuación de múltiples áreas alrededor de la ciudad. Aquí es donde las autoridades israelíes creen que podían estar escondidos miembros de la dirección de Hamas, llama Sinbar. El líder de Hamas en Gaza es de la ciudad. Sin duda, la ofensiva terrestre se expandirá a partir de ahí, como dice el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que el objetivo es eliminar a Hamas. A medida que el ejército de Israel avanza, ha habido crecientes llamados, en particular de su principal aliado, Estados Unidos, para hacer más para proteger a los civiles. Cientos de miles de personas habían buscado refugio en Jan Yunis después de huir de los combates en el norte, el foco de fase inicial de las operaciones de Israel. Israel dice que ha tomado medidas para advertir a la población, incluida la publicación de mapas online de Gaza que indican a la gente qué áreas deben evacuar y a dónde ir. Es un sistema complejo del territorio. El territorio ha sido dividido en bloques y los residentes dicen que es difícil acceder a la información debido a los cortes de la electricidad y el bloqueo de Internet. En medio de una escasez generalizada de suministros básicos y entregas limitadas y de ayudas humanitarias, no está claro si las áreas que el ejército israelí ha designado como refugio podrán albergar y atender a nuevas oleadas de residentes desplazados. La Comisaría Europea alerta de enorme riesgo de atentados en Navidad en la Unión Europea por el conflicto de Israel y Palestina. El asesinato del turista alemán en el centro de París encendió la alarma. Policía francesa monta en guardia después del atentado. La Comisaría Europea de Interior, Eva Johansson, alertó este martes sobre el enorme riesgo de posibles atentados en la Unión Europea durante las Navidades debido a la polarización en la ciudad europea de la guerra entre Israel y Hamas. Con la guerra entre Israel y Hamas, la polarización que causa en nuestra sociedad, con la próxima temporada navideña, existe un enorme riesgo de ataques terroristas en la Unión Europea, como vimos recientemente en París, señaló Johansson en declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo Europeo de Interior. Este riesgo de atentados como el que costó la vida a un turista alemán e hirió a 2 personas más en el centro de París
Es uno de los temas en la agenda de la reunión de ministros de Interior que se celebra en Bruselas hoy y que será la última en este formato durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que concluyó el 31 de diciembre. Desafortunadamente también lo hemos visto antes, así que este es un debate importante que tendremos hoy en el Consejo, dijo la comisaría. La Fiscalía Nacional Antiterrorista de París asumió el sábado la investigación por el ataque perpetrado por un francés de 26 años que mató a cuchilladas a un turista alemán e hirió a 2 personas en el centro de París al grito de Alá es grande. El ataque fue reducido por los agentes de la zona de Grenelle, próxima a la Torre Eiffel. Tenemos como siguiente punto, hermanos, las informaciones. Les invitamos, hermanos, a que se inscriban en nuestro discipulado de formación cristiana en todos los niveles. A todos los hermanos que no han sacado ningún nivel del primero al cuarto, los invitamos, que es bien bonito. Es bien bonito, la verdad, porque aprendemos bastante conocimiento. También aprendemos ahí, conocemos muchos hermanos, a tener convivencia, y eso es hermoso porque cada día ampliamos nuestro conocimiento y esto nos sirve para poder darle a nuestros demás hermanos. Hermanos, vamos a pasar al tema de oración por la ofrenda. Oramos. Amantísimo Padre de la Gloria, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios bueno y maravilloso, Padre, que tú nos das, Señor, mucho, Padre, para que nosotros podamos subsistir en esta tierra, Señor, y de tanta dificultad, adversidad, Señor, enfermedades y tantas cosas que suceden en nuestro mundo, Padre. Pero sabemos, Padre, que estamos en el hueco de tu mano, que tú nos guardas y nos guías y nos fortaleces, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir las ofrendas que nuestros hermanos van a poder dar en esta noche, Señor, y a todos aquellos padres que han dispuesto su corazón en los lugares donde están, Padre. Oramos y las bendecimos en el nombre de Jesús. Como tu palabra lo dice, tú bendices al dador alegre. Amén. Hermanos, continuando con el programa, vamos a tener un video muy hermoso por el pastor Elvis Luis Carballoso. Tema la santidad. Va a estar muy tremendo, así de que hay que estar muy despiertos.
Capítulo 6. Este capítulo trata el tema de la santidad en la vida del justificado, que ha sido justificado, declarado justo por la fe, ahora tiene la responsabilidad de vivir en santidad. Pablo comienza ese capítulo con una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Contesta esa pregunta con una frase rotunda que él usa particularmente en esta epístola. Mei gino todo, que significa que ni se te ocurra pensarlo. En ninguna manera se traduce aquí. Y la respuesta que él da: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De manera que el que tiene a Cristo en su vida ha muerto con Cristo, juntamente con Cristo, al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Hay un debate si ese es el bautismo en agua o es el bautismo espiritual. Probablemente tenga que ver con el bautismo espiritual, más que el bautismo en agua. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en muerte, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo? El bautismo bíblico es por inmersión. La Biblia no reconoce otra forma de bautismo. Algunos amigos presbiterianos y de otros grupos que hablan de bautismo por aspersión. Pero si el bautismo tiene que ver con sepultura, raro. ¿Alguien ha visto alguna vez enterrar a alguien echándole un chorrito de agua en la cabeza o un puñado de polvo? No, el bautismo es por inmersión. La palabra bautizo significa eso, sumergir. El bautismo bíblico es por inmersión. El bautismo no es necesario para la salvación. Tú puedes ser salvo sin haber sido bautizado. Si quieres obedecer al Señor,
como lo manda la Biblia, debes ser bautizado, y la única manera bíblica de bautizar a alguien es por inmersión. Cualquier otra cosa no es bautismo. Dice ahí, versículo 4, claramente, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y no hay otra explicación. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza, ¿se entiende?, en la de su resurrección. De manera que es muerte y resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto con Cristo para no servir al pecado, no ser esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Cristo murió una sola vez, nada más, una y por todas, solo una vez murió el Señor. No muere todos los domingos, cuando se parte el pan. El partimiento del pan es un memorial, un recordatorio de la muerte y de la resurrección de Cristo. En la fe católica, la misa es como si Cristo muriese otra vez. Pero él solo murió una vez y no va a morir otra vez. Su muerte fue final, total, su sacrificio, y eso no se repite. Una sola vez es suficiente. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. La palabrita griega ahí es apax. Apax significa una sola vez, no más, por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que se ha identificado con Cristo por la fe, ha muerto con él, ha resucitado con él, y así como él vive, porque él vive, vivimos nosotros. De manera que Pablo menciona aquí, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias,
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Una sola vez. Para identificarnos con Él en su muerte, en su resurrección, y así andar en vida nueva, en novedad de vida. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El que está bajo la ley tiene que servir la ley. Esclavo de la ley. No tiene otra opción. Pero el cristiano, el creyente, no está bajo el aspecto legal de la ley. ¿En qué aspecto estamos nosotros bajo la ley? Solo en el aspecto regulatorio. No en el aspecto, estamos bajo la ley en el aspecto revelatorio, no en el aspecto regulatorio. También nosotros reconocemos que hay un solo y único Dios vivo y verdadero. Y como creo que mencioné ayer, o hoy, esta mañana, en el Nuevo Testamento se repiten 9 de los 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay en la ley? Solo 10. ¿Sabes cuántos hay? ¿Cuántos preceptos y mandamientos? 613. Entonces, el que quiere estar bajo la ley tiene que cumplir 613 mandamientos y preceptos. Pero Pablo dice claramente que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñorea o se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El no estar bajo la ley no nos da licencia para pecar. ¿Cuál es nuestra obligación? Obedecer la palabra de Dios. Y vivir en conformidad con la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que se nos manda en el Nuevo Testamento, que son mandatos porque están en el modo imperativo. Uno de ellos, amaos unos a otros. Pero hay muchas congregaciones, muchas, donde no se sabe en ese versículo. Lo leen mal. Cuando lo leen, no leen amaos unos a otros, leen armaos unos a otros. Y se arman con botellas y palos y puños. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea
del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado. Esa es nuestra situación ahora. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Quiere decir servir a la justicia de Dios, la palabra de Dios. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas por las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Trabajas para el pecado, vas a cobrar y el pecado te paga. Te da un cheque que dice muerte. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es lo opuesto, es vida eterna en o por Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que Pablo en este capítulo enfatiza la santidad, la práctica de la santidad en el creyente. Hay 3 tiempos en la santidad o en la santificación. Hay un tiempo posicional. Posicionalmente hemos sido santificados. Fuimos santificados en el momento de creer. Hay un tiempo activo o progresivo. Estamos siendo santificados por el Espíritu y por la palabra de Dios. Son los 2 instrumentos que Dios usa para santificar al creyente. El Espíritu Santo y la palabra. Y seremos en el futuro, cuando estemos con el Señor, santificados para siempre. Es como la salvación. Fuimos salvos en el momento de creer, plenamente, totalmente salvos. En nuestra vida diaria estamos siendo salvos de muchas maneras y de muchas cosas. Cuando estemos con Él, seremos salvos eternamente. Ya no habrá ninguna influencia del pecado. Hay 3 tiempos. 3 tiempos en la salvación y 3 tiempos en la santificación. De manera que fijaos como Pablo nos lleva progresivamente
en esta epístola. Habla primero de cómo todo el mundo está bajo condenación, la depravación total del mundo, capítulo 1. El hombre, todo ser humano está totalmente depravado, puede hacer cualquier cosa más terrible que el hombre pueda imaginar. Luego nos habla de el gentil que está también totalmente depravado, muerto en delitos y pecados, y el judío igual. Y nos dice al final del capítulo 3 y en el capítulo 4 que es solo por la gracia de Dios y por la fe que podemos ser librados de esa situación, de esa condición. Usa capítulo 4 a Abraham y a David como ejemplo de dos hombres que fueron justificados por la fe. Abraham antes de la ley, 500 años antes de la ley. David, 500 años después de la promulgación de la ley. Y luego cuando llegamos al capítulo 5, que vimos esta mañana, allí hay una declaración solemne. Habiendo sido justificados por la fe, que nos dan los resultados. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos comunión con Él y nos libra de la condición en la que estábamos antes. Éramos enemigos, pecadores y otras cosas más que Él menciona allí en el capítulo 5. Y ahora, al llegar al capítulo 6, como he leído, tenemos el beneficio también de la santificación. Santificar significa apartar o separar. Pues lo que la santificación es, somos separados, apartados para Dios. Y tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Y nuestra unión con Cristo es vital. El que está unido con Cristo, unido a Cristo, no puede ser separado de Él nunca. Tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación. Nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección. En su muerte, Él pagó nuestra deuda. Pero en su resurrección, el pago de esa deuda es confirmado. La resurrección de Cristo es de vital importancia, es imprescindible. Si Cristo no resucitó de los muertos, no somos salvos. Y de esto no se predica lo suficiente.
Todos los domingos que vamos a la iglesia escuchamos que el pastor predica sobre la muerte de Cristo. Pero rara vez vamos a escuchar un sermón acerca de su resurrección. Y fíjese lo que Pablo dice de esto en el capítulo 15 de Primera Corintios. Léalo ahí. Primera Corintios 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Fíjense, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, no somos salvos. Entonces también los que murieron en Cristo, perecieron. Si Cristo no resucitó de los muertos, esos que han muerto habiendo creído en Cristo, se perdieron igual. Si en esta vida solamente, dice Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos dignos de lástima. El mundo debería de tener lástima de nosotros. Pobrecitos. Mira que se sacrifican para que lo metan en un ataúd y lo lleven al cementerio y ahí se acabó. No. Coge a tu pastor por el brazo y dile, el pastor en los próximos 5 domingos, háblenos de la resurrección. Dile que Carballosa te dijo que le dijera eso. Que no te hable de otra cosa, que te hable de la resurrección. Hasta Job habla de eso. Job allá en el Antiguo Testamento. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará del polvo y después de desecha esta mi piel, he de ver en mi carne a Dios. Dile a tu pastor que te predique sobre la resurrección, que quieres saber. Oblígalo. Muy bien, ese es el capítulo 6 de Romanos. ¿Cuál es el tema ahí? La santificación del creyente. Y la santificación del creyente se debe a que ha muerto con Cristo al pecado y ha sido resucitado para andar en vida nueva, novedad de vida. Bien, el capítulo 7 de Romanos es una especie de testimonio que el apóstol Pablo da. Acordaos que el apóstol se identifica como judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, todas esas cosas dice de sí mismo.
el apóstol. Y ahora, en este capítulo 7 de Romanos, no vino acá abajo y como no vio el pollo se fue para arriba. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? A ver cómo te puedo ilustrar eso. Ponte que alguien comete un delito y lo llevan a la cárcel. Y en una semana tiene que presentarse delante del juez. Está en la cárcel, en la celda allí, en la prisión. Y una hora antes de ir al juez, el hombre se muere. ¿Qué hacen con ese hombre muerto? ¿Qué hacen? Ah, yo sé lo que hacen. Lo llevan, lo meten en un ataúd y lo llevan delante del juez para que el juez lo juzgue. Y el juez tiene que preguntarle: señor, ¿cómo se llama usted? Levante su mano derecha, jura decir verdad. Eso es lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? A enterrarlo. ¿Qué poder tiene la ley sobre ese hombre muerto? Ninguno. Y es así. El que ha muerto al pecado, la ley no se puede enseñorear de aquel que ha muerto al pecado. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y ahora Pablo usa el matrimonio como ejemplo, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido y puede casarse con quien le dé la gana. Queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltero. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltero. Esa es la regla de la vida en todos los sitios. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora, Pablo se incluye ahí, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen vivo de la letra. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia entre estar bajo la ley y estar en Cristo Jesús. El que está bajo la ley tiene que obedecer los preceptos de la ley. En el Antiguo Testamento, el que no obedecía la ley, no se le hacía un homenaje, ¿o sí? ¿Qué se le hacía?
se le apedreaba. El que blasfemaba contra Dios se le apedreaba. De paso, léale esto a los niños. Usted tiene niños. Léale esto que dice aquí. Efesios capítulo 6. ¿Hay algún niño aquí? ¿Sí? A ver, ¿cuántos niños hay? Aquí hay 3. ¿Hay alguno más por aquí? ¿Dónde está el otro? 4. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, miren, los niños, presten atención a esto. Miren lo que dice, leo lo que dice la Biblia. Miren lo que dice. Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sigo leyendo. Esto es lo que dice la ley, ¿eh? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa de ese mandamiento? Oiga, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Sabe lo que quiere decir ese versículo? Que lo digo, algo como está ahí, que los niños que desobedecen a sus padres y se rebelan pueden morir jovencitos. Lo que dice el texto. ¿Quieres vivir muchos años? A ver, los niños. ¿Queréis vivir muchos años? Sí, tenéis que obedecer a mamá y a papá. Pues si no lo haces, Dios te mata. A ver una cosa, ¿por qué os reís? Quiero que me digáis, uno de vosotros, ¿por qué os reís? Quiero saber, porque esto es serio, esto no es broma, esto no es chiste, lo acabo de leer. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el Antiguo Testamento, ¿sabe lo que hacían? Cuando había un niño, así como esto, de esa edad, rebeldes y desobedientes, papá y mamá lo llevaban a la puerta de la ciudad y venían los ancianos y decían, este es nuestro hijo, rebelde, contumaz, desobediente, y lo apedreaban. Nada de broma. ¿Por qué hay tantos hijos desobedientes hoy? ¿Por qué hay tantos jovencitos delincuentes hoy? ¿Sabe por qué? Porque mamá y papá los han malcriado. Y abuelo y abuela los han malcriado. Las abuelas son terribles para ellos. Las abuelas malcrían a los niños. Y esto no es broma. Esto no es broma. Niños que son desobedientes, Dios los quita de este mundo. Viven poco. No me gusta ir a funerar. Allá en España, cuando tengo que ir a funerar, ir al cementerio, me causa pena. No me gusta ir. Pero cuando voy, recorro las callecitas del cementerio y me pongo a mirar las lápidas. Y a veces dice algo así, fulano de tal murió a los 80 años. Sigo, fulano de tal murió a los 50. Sigo, fulano de tal murió a los 20. Sigo, fulano de tal murió a los 10. Y hay lápidas de fulano de tal murió a los 7 años. Y ha habido alguno que dice, yo cuando tenía un año, al año. Padres,
criad bien a vuestros hijos. Lo dice Hebreos 12. La disciplina a los niños es muy importante. Si no se portan bien, hay que disciplinar. No castigarlo, no hay que castigarlo, hay que disciplinar. Hay una diferencia entre castigo y disciplina. Castigo es por lo que hiciste ayer, pumba. Disciplina es por lo que quiero que seas mañana. Y en las iglesias, yo voy a las iglesias, hay una retraída de niños malcriados en las iglesias. Que llega allí al salón y andan corriendo de arriba abajo y te chocan contigo y te empujan y todo eso. Y me da pena y un poco de vergüenza. Porque mi familia, yo no vengo de una familia cristiana evangélica, vengo de familia católica. Pero me enseñaron que en la iglesia hay que practicar la reverencia y el respeto. Y uno no va a saltar, a brincar, a correr, ni a comer. Hay padres que para que el niño esté tranquilo le dan de los míos nunca. Y los míos crecieron en España cuando no había escuela dominical. No había donde reunirse para escuela dominical. Los niños tenían que ir al culto de adultos. Y allí estaban sentaditos y no decían pío. Es que hay que educar a los niños. Enseñarles respeto y educación y buenos modales. Eso a veces está ausente en muchos tipos. Bien, ¿qué más dice Pablo aquí? Capítulo 7, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestro miembro, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, que en ninguna manera. La ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado. La ley fue dada para mostrarnos el pecado. La ley apunta a nuestra pecaminosidad. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no hubiera conocido. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pecado surge cuando la ley lo ilumina y dice, mira, aquí está. Dice Pablo, y yo sin la ley vivía. Ahí está dando su testimonio. Yo sin la ley vivía en un tiempo.
Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado es engañoso. El pecado te hace pensar que vas a vivir bien, hacer, etcétera. Te engaña. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pecado es un amo. Estábamos sin Cristo, éramos esclavos del pecado. No le podíamos decir no al pecado. Él era el amo y nosotros siervos. Pero Cristo nos ha librado del poder y de la miseria de la ley. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecado. Que sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Vendido al pecado, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco es lo hago. Estamos bajo la dirección y la autoridad y la supremacía del pecado, tenemos que obedecer. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado tiene control y poder. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo que hay una ley, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es la condición del hombre. Yo creo que aquí Pablo está hablando de su propia experiencia antes de su conversión. Y luego termina, fíjense cómo Pablo termina este capítulo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? Hay una sola. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Ahora que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu nos redarguye.
El Espíritu Santo nos amonesta cuando queremos hacer aquello que es contrario a Dios. En el capítulo 5 de Hechos está el caso de Ananías y Zafira, ¿recordáis? Mr. Ananías y Mrs. Zafira. Había la iglesia primitiva, necesidad. Había muchos creyentes que venían de lejos, no tenían que comer y algunos vendieron sus propiedades para ayudar a resolver la situación. Y Ananías y Zafira tenían una propiedad, era de ellos. Ellos podían haber hecho varias cosas. Haberse quedado con su propiedad, haberla alquilado, haberla regalado, haberla vendido. Estaba en el poder de ellos, potestad de ellos. Eran los dueños. Y optaron por venderla. Y hasta ahí estaba perfectamente bien. Pero llega el momento de ofrendar. Y ellos llevan una parte de el precio de la venta. No sé, vamos a decir, llevan el 40% o el 50%. Pedro le pregunta a Ananías si eso era el 100% y Ananías dice que sí. Y ahí fue donde estuvo el error de Ananías. Y Dios mató a Ananías y luego a su mujer Zafira la mató también por haber querido, y lo dice así en Hechos 5:4. ¿Por qué habéis querido engañar al Espíritu Santo? Pedro les dice, estaba en vuestra potestad, no teníais que haber dado nada. Pero hicisteis engañar al Espíritu, diciendo que ese porcentaje del precio de la venta era la totalidad. Y eso era mentira. Y eso lo hizo Dios para traer disciplina a la iglesia que estaba comenzando. Era importante que hubiese disciplina en la iglesia en aquel momento. Dios lo hizo con Ananías y Zafira. Entendamos las Escrituras y seamos fieles a lo que dice la palabra y honestos lo que enseña la palabra. Bueno, siento que la hora se llegó al final de esta tarde, esta noche, cuando nos reunamos, vamos a ver el capítulo más precioso de la carta a los romanos, capítulo 8. Leed el capítulo 8. Despídenos con tu bendición. Gracias por cada hermano, por cada hermana. Llévales ahora a esta reunión próxima. Sé con cada uno de ellos, en el nombre de Cristo. Amén.